para esta noche. Sí, hola. No he empezado, ya se me va a ir la voz. Los nervios. Bueno, a todos buenas noches, bendiciones, bienvenidos a este tiempo precioso de palabra. Quiero invitarle para que ahí sentadito donde usted está, cierre sus ojos por una vez más y siga adorando conmigo al Señor, proclamando que su presencia, que su Espíritu está aquí, porque usted vino hoy para que algo suceda en su vida. Hoy es un viernes sobrenatural y los viernes sobrenaturales tiene que suceder algo. Tiene que empezar a pasar algo en su casa, en su vida, en su familia, en todo su ser, en su economía, en todas las áreas de su vida. Tiene que pasar algo. Amén. Vamos, levante su mano y adore. Padre, nadie puede retener tu gloria, Señor. Declare conmigo, Señor Jesús, hoy es viernes sobrenatural y sobre mí viene tu presencia. Espíritu Santo, hoy te pido que todo pensamiento, vamos, dígalo conmigo, que todo pensamiento es llevado cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Que hoy sucede lo que estoy esperando: la sanidad, la libertad, la respuesta. Hoy se desata por tu palabra, en el nombre precioso de Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor de señores, al Rey de reyes. Bienvenidos a todos los que se conectan, a los que están a través de las redes sociales, en este tiempo precioso de Viernes Sobrenatural. Yo tengo ese privilegio de compartir hoy un mensaje, y desde el día que dijeron que me correspondía, siempre le pregunto al Señor: ¿qué quieres, Señor, que se haga tu voluntad en un tiempo como este? Porque no somos nosotros, es Él. Y si decimos que los viernes sobrenaturales es porque tiene que pasar algo sobrenatural, que lo natural que usted y yo vivimos diariamente sea sobrepasado, sea sobrepuesto la plataforma del Espíritu Santo para que algo suceda. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Así que yo quiero que usted esté muy conectado conmigo esta noche, para que no se pierda y no se distraiga. Póngase su mano en su cabeza y diga: en el nombre de Jesús, hoy mis pensamientos son renovados y mi mente es renovada, puesta en mí la mente de Cristo, el lenguaje del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Entonces, durante toda la semana le preguntaba al Señor, y esta vez no sucedió como en otras veces, que uno le pide al Señor: Señor, háblame, Señor, dime qué vamos a hacer, Señor. Porque el pararse acá es una responsabilidad muy grande. Es poder tener también el momento preciso alineado con el Espíritu para que algo suceda en su vida y en la mía, porque los primeros ministrados por la palabra somos los que la predicamos y debemos aplicarla, amén, para que sea aún más efectiva. Entonces quiero llevarlo conmigo. El Señor nos regalaba el lenguaje del Espíritu y vamos a hablar de cómo habla el Espíritu Santo de Dios, de cómo ese es el lenguaje que ha estado desde el principio de la creación y estará hasta el final de los tiempos, amén. Entonces vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1.
Dice en la nueva versión internacional, NBI, si es así. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. ¿Cómo era la tierra? Un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. ¿El Espíritu dónde estaba? Sobre la superficie de las aguas. ¿Alguna vez usted ha escuchado en esta casa decir, vea, métase en las aguas del Espíritu, mueva las aguas? Usted me va a entender más adelante en medio de la palabra. Amén. Verso 3 dice, y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Vemos cómo Dios, por medio de la palabra creada, de la palabra desatada, da orden y crea. En el verso 3 Dios ordena y fue creado. Eso lo hemos entendido y lo hemos aprendido desde el inicio de nuestros comienzos en el Evangelio. Tal vez el día que a usted le enseñaron en el colegio, religión, bueno, qué sé yo, cualquier materia que tiene que ver con las cosas de Dios, siempre nos enseñaban estos versículos acerca de la creación, y los primeros es acerca de la luz y cómo Dios creó las cosas a través de su palabra. Amén. Entonces siempre hemos entendido que Dios ha creado todo con la palabra. Entonces Juan 1 del 1 al 5 dice lo siguiente, y otra vez aparece un término muy similar e igual, y es, y en el principio. Acuérdese, Génesis 1 dice Dios en el principio, y Juan comienza diciendo, y en el principio era ¿quién? El verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, sin Él nada fue hecho. Verso 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ok, lo primero que dice Juan es que Cristo era el verbo. Amén. Eso lo hemos entendido también hace mucho tiempo, que Cristo es la palabra viviente, Cristo es el verbo, y que Cristo ha estado desde el principio y está aquí ahora y estará en el día final. Ahora, es impresionante ver cómo en el primer versículo habla acerca de que el verbo era con Dios. Y si vamos a Génesis dice, y Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 3 dice que Dios creó la luz. Y en el versículo 4 dice, y en Él estaba la vida. De Juan 1 dice, y la vida era la luz de los hombres. La luz que fue creada desde el principio era la luz de Cristo. Cristo estaba en medio de la creación. Cristo fue quien ordenó y creó, porque Juan dice que nada de lo creado fue hecho sin Él, y que todo lo creado fue hecho para Él. Amén. Espero que más adelante usted me va a entender a dónde voy a ir con la palabra. A partir de este momento usted tiene que empezar a entender que la palabra o el vocablo verbo es muy importante, y siempre ha sido muy importante durante toda nuestra vida de creyentes. La palabra verbo, logos, que significa en griego logos, en este versículo en Juan 1:1 deriva su significado en griego en la Biblia Strong, aparece en la referencia G3056, que lo que significa es algo dicho. De pronto tenemos ahí la imagen para apoyarnos. Dice algo dicho, incluido el pensamiento, por implicación de temas, sujeto al discurso. También es un razonamiento, facultad mental, dice, o motivo, por extensión, cálculo. Bueno, y hay otras definiciones como noticia, palabra, plática, pleito, predicar, pregunta, propuesta, razón, sentencia. Tratado, verbo, igual, arreglar, asunto, cosas, cuenta, decir, derecho, dicho, discurso, doctrina, evangelio, exhortar, fama, frase, hablar, hecho. Y usted puede estar notando que hay una insistencia en lo que significa el verbo, muy parecido
que ya vamos a ver adelante con lo que es el rema de Dios. ¿Alguna vez usted ha escuchado en su vida de creyente acerca del rema de Dios? ¿Sí? ¿Qué es el rema de Dios? Ayúdame. La palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, cuando hablamos del rema de Dios, es la palabra hablada de Dios, la palabra decretada de parte de Dios, la palabra que hace a algo o a alguien que su vida cambie. Ejemplo, ¿cómo estaba la tierra en el principio? Con una palabra de Dios, con un rema de Dios, el principio cambió. Amén. O sea que usted y yo, por una palabra de Dios, podemos cambiar. Es más, cuando usted y yo llegamos al Evangelio, una palabra de Dios fue la que nos hizo cambiar. El rema de Dios en nosotros hace que seamos transformados, vivificados y cambiado nuestro entendimiento. Amén. Entonces, ¿cuál es el lenguaje del Espíritu? El lenguaje del Espíritu es el lenguaje creacional de Dios. Todo es posible. ¿Recuerda ese verso? Ahora, empecemos a hablar acerca de circunstancias que durante el tiempo de Jesús en la tierra realizó muchos milagros, realizó muchas señales. Uno de ellos es el paralítico, ¿sí? Este paralítico, hablo del paralítico que fue introducido en la casa donde estaba Jesús por el techo. Este hombre no hablaba el lenguaje de Dios, o no hablaba el lenguaje del Espíritu. Quienes sí hablaban el lenguaje del Espíritu eran sus amigos, aquellos hombres que decidieron llevarlo a pesar de la circunstancia hasta Jesús. ¿Por qué hablo de que ellos sí tenían el lenguaje del Espíritu? Porque recuerde que el lenguaje del Espíritu es creacional. Recuerde, en el principio estaba Dios. En el principio el Espíritu se movía, pero Dios con un rema o con una palabra dada ordena todo. Ahora, Jesús, que es el verbo, que es hecho, que es una palabra también, pero que significa, en este caso, logos. El verbo logos es general, pero cuando el paralítico se acerca a Jesús, podemos ver que el logos, que es Jesús, que es el verbo, se convierte en un rema de Dios. ¿Me hago entender? ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, el rema de Dios en la vida del paralítico, gracias al lenguaje de sus amigos, hizo que se pudiera levantar de su lecho. Porque el rema de Dios es la palabra profética de Dios, la palabra que edifica, que construya, que hace que usted sueñe y pueda crear cosas. Amén. Ok. Por eso la palabra nos enseña que debemos tener la mentalidad del reino, mentalidad transformada por medio de Cristo. Romanos 12:2, por favor. Tenemos en pantalla Romanos 12:2. Ok. Dice en la versión Dios habla hoy: no vivan ya según los criterios de este tiempo o del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así también cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Hablar el lenguaje del Espíritu es tener una mente renovada, una manera de vivir diferente. Mire, básese en ese versículo que le acabo de leer. Versículo 2 dice: al contrario, cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Muchos creyentes al llegar a Jesús no cambian su manera de pensar. Aún seguimos, y ahí me incluyo, a veces pensando solamente en la circunstancia, en la situación. El paralítico no pensaba sino en su parálisis, que no podía caminar, no podía acercarse a Jesús. Y así vemos muchos ejemplos en la palabra, ¿sí? Está el paralítico de Betesda en el lago, está el ciego Bartimeo, están muchos que creían que su parálisis o su circunstancia era
el todo, era su creación, era todo lo que vivían. Pero cuando se enfrentan con Cristo, con la palabra, el verbo de Dios, cuando Cristo llega a tu vida, cambia tu manera de pensar. Y al cambiar tu manera de pensar, debe cambiar nuestra manera de vivir. Y no solamente nuestra manera de vivir, sino la manera en que vivimos. Amén. A veces decimos, o hay personas, yo ya cambié mi manera de pensar en cuanto a las circunstancias financieras, ¿sí? ¿Cuántos de los cristianos hoy en día, quizás aquí hay algunos, quizás no, luchamos con las finanzas? Que es un común denominador, por decirlo de esta manera. Amén. ¿O cuántos tienen su área financiera ya libre, con empresas, que usted puede estar aquí tranquilo, generando recursos allá sin que usted esté allá presente? ¿Cuántos hay que aquí bendecidos así? Poquitos, ¿cierto? Pero ¿a cuántos nos gustaría ser así? Llegar a ese punto de que usted venga libre a recibir una palabra del Señor, sin importar si tiene para el bus, sin importar si tiene que pensar en que tiene que salir temprano porque la buseta se le va a pasar, no tiene para el taxi, en fin, ¿cierto? Quisiéramos tener esa área resuelta. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice, si cambias tu manera de pensar, tu manera en la que vives cambiará? Ahora, usted llegó a Cristo al igual que yo algún día y decimos que nuestra manera de pensar cambió, pero ¿por qué? A ver, hagamos un recuento de nuestras vidas. ¿Por qué aún vivimos como cuando iniciamos en Cristo? O algunos viven de la misma manera en la que inició cuando llegó al Evangelio. Tal vez tiene el mismo problema en casa, tal vez tiene la misma situación financiera, tal vez sigue con los mismos anhelos de siempre, o seguimos con los mismos anhelos de siempre, o realmente Dios sí ha hecho algo en usted. Amén. Muchos de nosotros decimos, sí, David, líder, pastor, sí ha cambiado. Mira, ya no digo groserías, ya no digo malas palabras, ya no me meto y no me junto con algunas personas, no voy a lugares, no hago esto, dejé de hacer esto. Pero mi vida financiera sigue igual, mi problema en casa sigue igual, con mi familia, con mi esposa o con mi esposo. ¿Y por qué no cambia la manera de vivir? O sea, ¿por qué si cambié mi manera de pensar, por qué no cambia mi manera de vivir? ¿O será más bien que aún no he podido ser renovado en el entendimiento, en la mente de Cristo? ¿Será que aún mi mentalidad es una mentalidad que no me permite crear? ¿Cuántos son papás acá? Ok, amén. La gran mayoría de nosotros somos padres. Le hago una pregunta. Cuando usted y su casa, su esposa o esposo quedaron embarazados, usted sabía que ahí estaba su bebé, ¿cierto? Ahora, su manera de pensar antes de que quedaran embarazados es la misma que cuando están en ese proceso de embarazo. No, ¿cierto? Uno de hombre se vuelve más tierno, uno de hombre se vuelve más cuidadoso con la esposa, un hombre se vuelve más atento, ¿no? ¿Algunos no? Ay, diga que sí, por feo aunque sea, hermano. Las mujeres cambian. Las mujeres se vuelven más sensibles. Las mujeres se vuelven más, a veces algunas lloran un poco más. Y su cuerpo empieza a cambiar. Pero le hago una pregunta, ¿usted ve al bebé? ¿Dónde está el bebé? Y usted tiene la plena conciencia y la plena certeza en su corazón, en su espíritu, en su mente, de que allí está y que va creciendo poco a poco. Y a la medida que su barriga crece, ¿usted qué va sintiendo? Más emoción. Y usted quiere verlo, y usted quiere ya que nazca, que llegue el 9º mes y que todo salga bien y que usted lo pueda tener en sus brazos, poderlo tocar, poderlo alzar, poderlo acariciar. Así debemos pensar en todo momento, como si usted tuviera un bebé que está creciendo y que al final del tiempo determinado por Dios se desate.
y usted pueda ver la gloria de Dios en cualquier área de su vida. Pero si usted y yo no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir no va a cambiar. Amén. Tiene que ayudarme con el tiempo porque dejé mi celular por allá en otro lado. Bueno, no sé si ya está desocupado, me lo pudieran prestar. Mateo 4:4 dice de la siguiente manera: Jesús le dijo en ese diálogo con Satanás, cuando por medio del Espíritu fue llevado al desierto, le dice, cuando Satanás le pregunta que convierta las piedras en pan, Jesús le responde: no, las Escrituras dicen que la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Pero cuando Jesús se refiere a la palabra salida de la boca de Dios, no se refiere al verbo que es Él, sino se refiere al rema de Dios. Como le explicaba hace un momento, el rema que transforma, que cambia. Amén. Entonces rema aparece, gracias. Uy, qué bendición. Así es que me gusta venir a servir al Señor, que le regalen a unos celulares, que le ofrenden, que le... Amén. Entonces la palabra rema en el significado de la Biblia Strong aparece en el código G4487. ¿Tú podrías subir un poquito al piano de la niña? Gracias. Dice: declaración individual, colectivo o específicamente, por implicación, un asunto o un tema. Mire, cuando Jesús llega a nuestra vida, Jesús cambia nuestro plano general, ¿sí? Y cada vez que nos acercamos a Jesús tenemos la oportunidad de generar un rema de Dios en cada área de mi vida. Entonces se acerca la palabra de Dios desatada cuando estoy en Cristo y se abre, como decía nuestro pastor hace unos días, ese pleroma, esa ventana de oportunidad para que las cosas se desaten. Pero necesitamos una palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo creó Dios todo? Con la palabra dada, que es el rema de Dios. Ahora, usted y yo fuimos creados a imagen. O sea que en usted y yo tenemos algo común con Dios, que es el Espíritu de Dios que habita en nosotros, y por medio de Él es que podemos crear cosas. ¿Sabe? Cuando pensaba en esta palabra, pensaba en lo hermoso que realmente es poder tener esa oportunidad de crear algo, como cuando les decía hace un momento, dar vida, tener un hijo, es algo maravilloso. Es algo que solamente nosotros tenemos ese privilegio. Claro, los animales también, pero nosotros somos plenamente conscientes de eso. Nosotros tomamos el momento preciso, el lugar indicado, la persona indicada para que eso se dé. En algunos casos no es así, pero tenemos esa posibilidad de crear vida. Amén. Entonces Juan 6:63 dice lo siguiente, y aparece este hermoso versículo que me gustó muchísimo. Dice: solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuántos tienen una palabra de Dios en sus vidas? ¿Cuántas veces el Señor ha dicho cosas acerca de que usted va a prosperar, de que usted y yo vamos a avanzar, de que usted va a hacer la voluntad de Él, que usted va a ser grande, que usted va a ser no solamente bendecido, sino así como Abraham, que será padre de multitudes y de naciones enteras? Amén. Ahora, ¿estamos viviendo esa palabra rema? Porque usted y yo estamos en Cristo. Yo espero ese momento. Y sé que está a punto de dar a luz. Sé que está a punto de desatarse. Solo es cuestión de un momento. Solo es cuestión de que pase un tiempo. Ahora, hace unos días nuestro pastor estaba predicando acerca, y lo sentíamos todos en la atmósfera, de que entrábamos en un tiempo
tiempo diferente, de que todos en esta casa íbamos a entrar a un tiempo de bendición. Amén. Que todos vamos a entrar entonces en el cumplimiento del rema de Dios, y no por estar alineados con el tiempo que está viviendo este mundo, pero es algo que se siente aquí, en su espíritu, en todo su ser. Y que si usted lo siente, amado hermano, hermana, no deje de sentirlo a pesar de las circunstancias, porque por lo contrario podría abortar. Podríamos abortar la palabra. Pero nuestra manera de hablar y ver las cosas no son como las ve Dios. Quiero compartir con ustedes un pasaje que es muy conocido y está en Juan 6, versículos del 5 al 9. Me voy a tomar 10 minutos en este pasaje para que usted me pueda entender y yo me pueda dar a entender con usted. Juan 6, verso del 5 al 9. Enseguida Jesús vio a una gran multitud. Venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, verso 7: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Verso 8: entonces habló Andrés, apareció otro discípulo ahí, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Mire, métase en la historia conmigo esta noche. Métase en ese tiempo, en ese momento preciso con el Señor, en donde usted quizás es uno de esos discípulos. Hay 2 muy mencionados ahí, está Felipe, está Andrés, y hay 5,000 personas en este momento en este lugar. Caída la tarde, después de un buen tiempo de palabra, de predicación, de mensaje, tal vez de desatar milagros, señales, prodigios, sanar enfermos, Jesús está un poco cansado y le pregunta a Felipe: Felipe, ve y compra pan. En otros evangelios, como Mateo, aparece dándole la orden a uno de sus discípulos, diciéndoles: dales de comer. Porque los discípulos se preocupan y dicen: ¿por qué ya es tarde, Señor? ¿Por qué no los despides? Y que se vayan a comer, que se vayan a buscar algo, porque aquí no tenemos que darles. En este pasaje en Juan me gusta muchísimo, porque es como verlo desde otro punto de vista, verlo desde el momento en que usted está allí con Él. Y Jesús no solamente da una orden, sino simplemente pone a prueba a sus discípulos, porque sabe algo, los discípulos venían de haber hecho milagros, venían de haber echado fuera demonios. Jesús les había dado autoridad para sanar enfermos. Recién llegaban de una comisión de predicar su palabra, del evangelio de Cristo, y se encuentran con una multitud. Jesús le pregunta a Felipe: Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para darle a toda esta gente? Felipe ve sus circunstancias, ve su bolsillo y dice: Señor, pero son 5,000, más de 5,000. A ver, reunamos. ¿Cuánto tiene usted, Pedro? Santiago, ¿cuánto pone? Andrés: no, yo no tengo nada. Porque Andrés, ¿qué dijo? Pues yo no tengo, yo busco, miro a ver qué hago, alguna cosa hago, pero... Y Felipe dijo: no, Señor, es que si así trabajemos meses, hay mucha gente. Y entonces yo pensaba: ¿cuánto tiempo se tomará un panadero hacer 100 panes, 50 panes, 1000 panes? Felipe pensó en trabajar para poder comprar. Ahora, listo, digamos que los discípulos hubieran tenido el dinero ahí. ¿Y dónde está la panadería con los 5,000 panes? Estaban en medio del desierto. Ok, cerca había una panadería,
Vaya Andrés, Santiago, Pedro, arranquen ahí para allá. Muy seguramente llegan a los 2-3 días. Y con los panes incompletos, porque hambre sí cargaban. Entonces, Felipe, en su circunstancia, en su situación, solo vio lo que tenía. Dijo: Señor, no tengo plata, ponme a trabajar. Pero si me pones a trabajar, así sean meses, no me va a alcanzar la plata. Ni la suya, ni la mía, ni la de Juan, ni la de Pedro, ni la de nadie. Porque eso es mucha gente. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pensado así? Cuando Dios te da un plan, un proyecto, tú piensas en tus finanzas, en tus recursos. No son los tuyos, son los de Dios. Cuando Dios te da una oportunidad o nos da una palabra, lo primero que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar es que no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, con nuestros recursos, porque si Él dijo, Él hará, porque si Él lo declaró, así va a ser. Entonces Felipe nos demuestra ese cristiano promedio que lo primero que piensa cuando Dios le da una palabra es: ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? No tengo plata, no tengo dinero, no tengo para ir al especialista, no tengo para ese viaje, no tengo, como la viuda, no tengo sino un poco de aceite y un poquito de harina. Amén. Ahora, el siguiente cristiano que estaba ahí alrededor de él era Andrés, el hermano de Simón, que muy seguramente pensó: bueno, pues yo no tengo, venga a ver, ¿quién tiene? Hey, ¿qué tienes ahí? Contestó un niño: no, pues mi papá me puso a cargar esto, no sé para qué, pero ahí tengo 5 panes. Preste para acá. Señora, aquí hay unos pancitos y unos pececitos, pues se hacía de escama, alguna cosa hacemos, pero que Jesús dijo: ok, sí, es lo único que hay. Pero Felipe dijo: me gusta y no me gusta la actitud negativa de los discípulos, porque en ese momento dice: pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? ¿Cuántos se han enfrentado a una montaña grande, gigantesca con sus vidas? Tal vez en el área de la salud o en el área de las finanzas, del trabajo, cuando a veces las personas se quedan sin trabajo y luchan y pasan hojas de vida y estudian y hacen posgrados y están muy preparados, pero no hay trabajo. Por más de que pasan hojas de vida, por más de que están capacitados, a veces no se abre esa oportunidad. Una vez más, Felipe también pensó en la circunstancia, en lo que él tenía, en lo que él era capaz de hacer, con lo que él tenía que podía hacer. Pero una vez más, yo le estoy invitando esta noche para que no pensemos en nuestros recursos, porque sus recursos y los míos son limitados. Los de Dios son ilimitados. Amén. Entonces usted y yo no debemos pensar en los recursos limitados del hombre. Jesús habló y creó, pero esperaba ver la reacción de los discípulos. Felipe vio el problema macro, grande. Andrés solo se basó en lo natural que tenían. Pero ¿cómo vemos nosotros? ¿Cómo ves tu problema? ¿Cómo ves tu dificultad? ¿Cómo ves tu matrimonio? ¿Cómo ves tu trabajo? ¿Cómo ves lo que tienes en las manos en este momento? ¿Cómo ves el llamado? ¿Cómo ves tu ministerio? ¿Cómo lo ves? Grande, pequeño, problemático, dificultoso, con ganas de salir corriendo, con ganas de decir no aguanto más, con ganas de botar la toalla, con ganas de, a veces, yo no sé si a usted le ha pasado por su mente, si tal vez en algún momento usted dijo: si esto es ser cristiano, mejor me hubiera ido quedándome atrás con lo que hacía, con lo que llevaba. Pero ¿sabe una cosa? Es porque usted y yo pensamos con nuestros recursos, con nuestra fuente, con lo que nosotros tenemos. Le quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien aquí enfermo hoy? ¿Alguien con una dificultad en su salud? ¿Alguien con un limitante en su vida?
que tal vez lleve mucho tiempo con un dolor en su cuerpo, con una circunstancia tal vez pendiente en su salud, por culminar, por terminar. Le digo algo, no piense más en eso. Piense simplemente en que Dios lo va a hacer. Mire, no son sus fuerzas, ni siquiera son sus recursos, ni siquiera la cantidad de especialistas a los que puede usted asistir. Con una palabra rema de Dios bastará para sanar. Pero depende de usted y de mí que las cosas se den. Amén. Recuerde, el rema de Dios es la palabra hablada. Jesús esperaba que sus discípulos ordenaran en lo sobrenatural como les había enseñado, que solo declararan y ordenaban. ¿Qué hizo Dios en el principio? Ordenó. Quiero volverle a leer Génesis 1, dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Versículo 3 dice: y dijo Dios que exista la luz. Solo ordenó. ¿Cuántas veces usted le ordena a la enfermedad que se vaya? ¿Cuántas veces le ordenamos a la dificultad que se aleje de nosotros? Si a veces no hacemos primero una pataleta, una guerra, una pelea contra el diablo y sus demonios a veces, cuando solo basta una palabra decretada con la autoridad que usted y yo tenemos. Mire, a veces no es necesario pelear. Si usted ve en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted nunca ve peleando a Jesús con nadie. Jesús ordenaba. Le dijo al paralítico: levántate y ve. Le dio una orden: levántate. No le dijo: por favor, párate. No, ordenó. ¿Y qué es ordenar? Es darle orden a lo que está desordenado, es enderezar lo que está torcido, es alargar o extender la vida de aquel que aparentemente se ha cortado. Con una palabra. Mire, usted y yo tenemos el poder de Dios en nosotros para crear. ¿Puedes colocar la imagen de fondo, Edwin? Cuando estábamos montando esa imagen, buscando las imágenes para colocarla de fondo de la prédica, apareció esta imagen que pareciera que fuera un planeta aparte de la tierra, pero es la expansión de los cielos creando. Usted puede ver del centro una luz, y para mí esa luz en esa imagen, aunque no la busqué con la intención, para mí es el poder de Dios que está en usted y en nosotros para poder crear vida con una sola palabra. Amén. Dios está aquí, mi hermano, y quiere sanar, quiere libertar, quiere bendecir a cada uno de nosotros. Jesús sanó al sordo porque no vio sus recursos, sino el poder de Dios, que era Él y Dios mismo, Logos y Rema, ordenó. Mire, en este versículo, en este pasaje, cuando Jesús sana a un sordo y mudo, aparece una palabra muy especial. Quiero leérselo, aparece en el libro de Mateo 14, del 27 al 31. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo. Ayúdame con el pasaje del sordo que sana. Está más ahí adelante de Juan 6. Está en el mismo capítulo, adelante, por favor. Mire, Jesús le dijo al sordo e hizo algo muy especial. Jesús se acerca al sordo, se lo traen, le dicen: mira, este hombre es sordo de nacimiento y aparte de que es sordo, es mudo. Jesús lo ve, lo llama aparte de la multitud y hace algo tremendo. Mete sus dedos en los oídos
Y luego escupe en sus manos y toca con sus dedos la lengua de este hombre. No le dijo, sé sano, no le dijo, habla ahora, no reprendió ningún, aunque sí lo hizo. Cuando metió sus dedos en los oídos, sacó la sordera, sacó el espíritu que estaba allí. Simplemente le dijo, efata. Y la palabra efata en el español para nosotros significa ábrase. Que se abrieran sus oídos y que se abriera su lengua. Solo dio una orden: ábrase ahora. No peleó con nadie. Ahora, ¿sabe qué es lo más especial de todo esto? Que Dios nos da ese poder, que Dios nos permite hacer lo mismo que Él hace. Es más, en uno de sus versos Él dice que mayores cosas que las que yo hice harán en mi nombre. Amén. Pero dice, esperen un momento, no vayan a hacer nada si el Espíritu Santo no está. Esperen que yo me haya ido, porque uno mayor que yo, ojo, uno mayor que yo vendrá a ayudarles, a consolarles. ¿Y ese quién es? El Espíritu Santo, que está en este lugar en este momento. Amén. Queriendo hacer la obra, queriendo completar lo que ha hecho en usted y en mí, lo que empezó con usted y conmigo. Amén. Mire, otro momento especial que quiero que vaya conmigo es ahí. Ahora sí vamos a Mateo 14, 27 al 31. Espero que me esté dando a entender. ¿Sí me he hecho entender hasta el momento o no? Amén. Mire, Mateo explica cómo el momento en que Pedro camina sobre las aguas. Dice, pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre las aguas. ¿Qué dijo Jesús? Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Mire, no le dijo ¿por qué dudaste? No, ¿por qué dudaste de mí? No es tu poder, no son tus recursos, no son tus fuentes limitadas, son las ilimitadas de Dios, las inimaginables. Mire, estoy seguro que en ese momento Pedro, mire, en esa época y hoy en día los nativos, los marinos, cuando están en medio de una circunstancia muy fuerte en el mar, en las tempestades en el mar abierto, cuando dicen que ven un fantasma sobre las aguas, muy seguramente, según la cultura de ellos y según las experiencias vividas, es porque el barco fijo, a la fija se hunde, porque es el último momento en medio de esa tormenta. Eso es lo que dicen las historias, ¿sí? Que cuando las embarcaciones y los tripulantes de una embarcación en mar abierto tienen una tempestad así y ven un fantasma o una visión sobre las aguas, es porque se va a hundir el barco. Era la misma situación. Usted puede ver a la luz de la palabra que los discípulos estaban aterrorizados, porque las olas eran tan grandes, tan fuertes. La dificultad así ha sido en algunos fuerte, con olas altas a punto de hundir la canoa, y ven a Jesús caminando sobre las aguas. Muchos se impresionan y dicen: no es Jesús, es un fantasma, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, hasta aquí llegamos. ¿Qué les dijo Jesús? Tranquilos, tengan ánimo. ¿Cuántos nos hemos sentido así a veces? La circunstancia, la situación, cualquiera que sea, en donde usted dice no más. A veces en esos momentos tomamos malas decisiones. A veces no esperamos un momento. A veces no buscamos la voz de Dios.
En esos momentos es donde debemos tener calma y en vez de tomar una mala decisión, usted y yo tenemos que buscar en intimidad una palabra de Dios. No, antes de que usted tome una decisión, en medio del calor de una discusión, de una circunstancia, busca su palabra, busca en su presencia y ahí hallarás respuesta. Jesús le dijo: tranquilos, tengan ánimo, soy yo. Entonces Pedro, para retarlo, dijo: pues si eres tú, manda que yo vaya. ¿Qué dijo Jesús? Sí, ven. Le dio una palabra, una orden. Mire, cuando Jesús dijo sí, ven, fue el rema de Dios para Pedro. Y automáticamente a Pedro el mar se le convirtió en una autopista pavimentada, una carretera sin ningún obstáculo. Se bajó confiado y empezó a andar en pos de ella. Sintió el agua en sus pies y dijo: aquí voy porque Dios dijo. Pero cuando empezó a mirar alrededor, empezó a perder la fe. ¿Cuántos en medio de conocer del Señor nos da un proyecto, una visión, un emprendimiento, y en medio de las circunstancias, situaciones se presentan y botamos a la basura algo que el Señor nos dio y declinamos de lo que hacemos cuando Dios dijo y Dios hará? ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces queremos meter nuestra mano, queremos ayudarle al Señor, queremos decir: Señor, espera, es que en medio de esto no me gustó, entonces yo mejor cojo la curva, como dicen por ahí. No, es mantener firme en lo que Dios dijo. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro sintió la circunstancia, empezó a mirar los truenos alrededor, las otras olas que venían, y dijo: me voy a ahogar. Soy un hombre, yo no camino sobre las aguas, yo nado, los peces son los que andan. Y empezó a hundirse poco a poco. ¿Qué dijo Pedro? Sálvame, Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos gritado al Señor: Señor, sálvame? Y ahí ha estado Dios para salvarnos, ahí ha estado Cristo para meter su mano, ¿sabes? Y a veces en medio de palabras. ¿A cuántos Dios les ha dado una palabra de sanidad? Ha hecho cosas sobrenaturales en su vida que a veces perdemos. Mire, eso me habla también de que los milagros y las sanidades se pueden perder. Mientras que yo estoy en Cristo, fiel a mantener guardando sus mandamientos, a seguir fiel creyendo en la sanidad que Dios me dio, la sanidad va a permanecer para siempre. Pero cuando me aparto, cuando dudo de lo que Dios ya me dio, la enfermedad podría volver. Ponga a Pedro caminando sobre las aguas como quien recibe un milagro de sanidad. En su momento tal vez pudo haber sentido un dolor de algo que Dios ya sanó y dijo: ay, otra vez el cáncer, la artrosis. Pero si Dios ya me dijo: ay, pero me está doliendo otra vez. No, si Dios desató una palabra sobre su vida de sanidad, sobre su vida en cualquier área, sígala creyendo. No sea como Pedro, que empezó a ver las circunstancias y se ahogó nuevamente. Amén. La orden de Jesús fue el logos, fue el rema de Pedro, que llegó a crear una autopista, como se lo decía hace un momento, en la superficie del agua, pero que tan pronto dudó de ella, se hundió. Vio más grande el poder de la tormenta y el mar que el poder de Dios. Dios está dentro de nosotros y su espíritu a través de Cristo. Dios impartió de su espíritu en nosotros. Usted y yo tenemos el poder. Solamente piense, como se lo decía en un momento acerca del tener un hijo. Usted tiene el poder de crear vida. Usted tiene el poder de crear una sanidad. Usted tiene el poder de crear una libertad. Usted tiene el poder
de hacer que las cosas se den según la voluntad de Dios. Porque hay algo muy interesante en todo esto, es que en medio de todas estas cosas siempre debe estar el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo no está, mi hermano, tenga por seguro que no va a pasar nada. Por más palabra que usted crea usar, crea tener, si el Espíritu Santo de Dios no está en medio de esto, no va a suceder nada. Y tal vez podríamos hacernos preguntas como que, bueno, ¿y cómo saber si el Espíritu Santo está en medio de esto? Vaya a la palabra. Compare su circunstancia y su situación con la palabra. Compare la palabra que ha recibido de parte de Dios con lo que dice la palabra. Usted y yo a veces necesitamos de que otro ore por nosotros, pero a veces no basta sino una palabra de su boca para que usted cambie la circunstancia. Amén. Amén. Mire, hay algo muy precioso. ¿Cómo saber si realmente el poder de Dios está en nosotros? Pablo lo tenía muy claro. En 1 Corintios 15:45, el apóstol Pablo llama a Cristo el postrer Adán, y como postrer Adán lo llama espíritu vivificante. Muchas veces usted y yo lo hemos escuchado. El primer Adán era alma viviente, pero Cristo es espíritu vivificante que al estar en nosotros crea vida. Crea vida. Amén. Mire, en usted y en mí está la vida de Cristo, pero solo es posible si su manera de pensar es renovada. De nada sirve decir en un culto como eso, un viernes sobrenatural, que anhelamos que algo suceda, que algo pase, si cuando usted pasa la puerta sigue pensando igual. Mire, yo soy de los que a veces me tomo en serio las palabras del Señor y creo que Dios lo va a hacer, y sueño con eso, porque cuando Dios le da a usted una palabra para que usted la ponga en práctica, apréndase esto: sueñe con el propósito de Dios. No solamente háblelo, suéñelo, vívalo. Suéñelo, sí, suéñelo. Acuéstese pensando en él. David, pero eso no es almático, eso no es alma. Sí, es almático, pero ¿sabe algo? Está dentro de usted. Y si va acorde a la voluntad de Dios, se va a desatar. Porque no hay nada que podamos hacer en contra de la voluntad de Dios. Pase lo que pase. Pablo tenía claro que todo es posible. En Efesios 3:19, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿lo puedes colocar, por favor? Efesios 3:19 y 20 dice: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Verso 20: entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Versículo 21: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Dese cuenta que la palabra imaginar aparece ahí. ¿Usted se imagina alguna vez el plan, el propósito de Dios en su vida? ¿Alguna vez usted ha soñado con hacer la voluntad de Dios? Algunos servimos acá y a veces la voluntad de Dios va más allá de simplemente servir en la congregación. Es poder poner al servicio de Él los dones, los talentos y manifestar el poder de Dios que está en nosotros, para manifestar un milagro, una señal, una sanidad en donde y a donde quiera que vayamos. Anoche con mi esposa estuvimos en la casa de una familia muy apreciada por nosotros.
una mujer que lleva una dificultad en su salud y le expliqué esta palabra. Se la resumí como en 20 minutos y le dije: créalo, porque usted y yo tenemos el poder de crear. Escúchame bien, no solo es creer, es que usted y yo tenemos el poder para crear vida. He conocido gente que ha sido capaz de ver órganos e implantarlos en las personas porque creyeron en que Dios podía hacerlo, y un día se los mostró el Señor y Dios se los puso. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado que Dios ha cambiado órganos de personas infectadas de cáncer, de enfermedades? ¿Cuántas veces usted no ha visto que Dios hace milagros sobrenaturales en las vidas de las personas? A veces hasta en las cuentas aparece dinero y uno dice: wow, ¿y cuándo me toca a mí? Cuando tú y yo lo creemos. No es creerlo, es crearlo. Amén. Yo quiero invitarle entonces para que se ponga sobre sus pies y empiece a crear su milagro. Mire, no sé si su milagro tiene que ver con una sanidad, con una restauración, con que las cosas se desaten o se den en cualquier área de su vida. Pero usted y yo tenemos que hablar la palabra de Dios. Mire, la palabra Dios es vida. La palabra de Dios vivifica. La palabra crea. Entonces, por más circunstancia que usted tenga al frente, créalo y créelo. Créalo y créelo en este momento. Usted no necesita pelear con nadie. Lo único que necesita es alinearse a la presencia del Espíritu Santo, alinearse a su propósito. La palabra también nos enseña que a veces pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. ¿Sabe? Cuando usted pide una restauración familiar para servirle al Señor, estoy seguro que Dios no se la va a negar. Estoy seguro que si usted y yo pedimos una sanidad o un milagro para poder manifestar a Dios y testificar de Él y poner su vida al servicio de Él, estoy seguro que Dios no se lo va a negar. Porque si lo ha hecho conmigo, lo hará con usted. Porque si lo ha hecho con otro, con cualquiera, con usted también lo hará. Más allá de que alguien pase por el lado suyo y ore por su necesidad, es que una palabra sea desatada. El centurión lo entendió muy claro y le dijo: Señor, no necesito que vayas a mi casa, solo da una palabra y mi siervo será sano. Será sano. Wow, Jesús dijo: nunca había hallado una fe tan grande. No tuvo que orar por él, no tuvo que poner sus manos, no tuvo que ir hasta donde estaba el enfermo. Este centurión creyó en que Dios desató una palabra y con la autoridad que él tenía la estableció sobre su siervo, y él la creyó. Se lo dijo desde antes de que Dios se lo hubiera dicho. Dijo: no vayas, solo desata la palabra, con que tú la desates ya está hecho. Iglesia, desata tu milagro. Recibe la presencia del Espíritu Santo hoy, trayendo convicción en tu espíritu, alineándote con Él para que tu milagro, para que tu señal, para que lo que estás esperando sea desatado en este momento. Vamos, adoremos juntos y busquemos su presencia. Cierre sus ojos y adore. Sienta su espíritu fluir en usted. Sienta el poder de Dios fluir a través de usted. El poder del Espíritu Santo en usted, con la capacidad para crear vida. El Dios, el Todopoderoso,
crearlo, empiece a crearlo. Mírelo en su mente, en su corazón. Vamos, abra su boca y empiece a declararlo. Empiece a verlo, empiece a declararlo y a establecerlo. Si es una restauración familiar, declárelo ahora mismo, que el Señor hará su voluntad sobre su casa, que los suyos servirán al Señor, que Él obrará esta misma noche en el corazón endurecido. Vamos, créalo, créalo. Si es una sanidad, si es una respuesta financiera, si es una respuesta laboral, hoy mismo se desatará porque usted decidió crearlo. No te desanimes. Vamos, créelo, créelo, créalo, créalo. Nadie, Señor. Declárelo. Aquí se mueve tu presencia, se mueve tu presencia. Aquí se mueve tu presencia, se mueve tu presencia. Vamos, siéntalo. Sienta en usted la certeza del Espíritu de Dios. Se mueve tu presencia. Espíritu Santo de Dios, ministra sobre los corazones de tu pueblo, de tu casa, Filadelfia y Bagué. Que nuestra mente sea renovada, tu manera de pensar, Señor, y podamos crear lo que tú creaste, ver lo que tú viste de nosotros y manifestarlo, Señor, el poder que habita en nosotros, así como Pedro tenía, como Pablo tenía claridad y Pedro también lo manifestó. Mira, iglesia, yo te voy a invitar a hacer algo. Quizás aquí, quizás no hay nadie enfermo, pero si lo hubiera, pase al frente y creemos juntos su sanidad. Si hay alguien aquí que sabe que en su casa hay alguien enfermo y que está dispuesto a crear ese milagro, venga aquí por él. Pase aquí al frente, venga, pase aquí al frente. Está puesta una plataforma en este tiempo para crear. Hágase un poco más adelante, no tema, hágase un poco más adelante. Porque esta noche el Espíritu Santo de Dios va a manifestar su gloria y su poder en usted. Pero usted tiene que crearlo. Exprésalo. Créalo. Míralo, empieza a verlo en tu mente. Mira ese ser amado. Mírate a ti mismo si eres tú. ¿Tú crees que Dios es así como te quiere ver? Dios tiene una imagen totalmente diferente de ti, de tu casa, de tu mamá o de tu papá o de tu esposo o de tu circunstancia.
cualquiera que sea. Dios tiene una imagen totalmente diferente, pero esa imagen no se va a quedar solamente en la imagen y en los ojos de Cristo, sino que hoy se va a quedar en ti. Los sueños de Dios, la visión que Dios tiene acerca de ti, que Jesús está viendo acerca de ti, de tu casa, de tu llamado, del matrimonio, del ministerio, de la salud, de tu vida entera, se implanta sobre tu vida ahora por el Espíritu Santo. Levante sus manos, por favor. Que sea el Espíritu Santo ahora mismo desatando libertad, desatando sanidad. Vamos, créalo. Si usted vino enfermo, diga conmigo: soy sano ahora en el nombre de Jesús. Hoy creo que la sanidad de Cristo, la sanidad del Espíritu Santo, que el poder que está dentro de mí para desatar vida, hoy hay vida en mi vida, hoy hay vida en mis órganos, hoy hay vida en mi familia, hoy hay vida en mi corazón, hoy hay vida en mi familia, en mi matrimonio, en el hogar que tú restauraste, Señor. Que lo que Dios unió no lo separa el hombre, que lo que Dios unió no lo separará nunca el hombre, ni su corazón. Vamos, adore. Vamos, créalo, 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 créalo.